Bendiciones, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero pedirles a cada uno de ustedes que compartan este video para que así muchas almas vean y se conviertan al camino de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales. Y el Señor nos entrega una palabra. Y la palabra que el Señor nos entrega nos hace temblar. Y la palabra que nos entrega el Señor está en Jeremías capítulo 16 en el verso 3. Y la palabra del Señor dice: porque así ha dicho el Señor acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres y de los que los engendran en esta tierra, de dolores y enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Esta es la palabra que el Señor nos entrega, en el cual, entonces, para poder entender más, empezamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe. Y en esa oración yo escucho una palabra que viene, y la palabra que venía era Moloc. Entonces yo empecé a investigar sobre quién era Moloc. Entonces llego con la sorpresa que Moloc era un dios pagano. Moloc era un dios donde anteriormente el pueblo de Israel se acostumbraba a hacer sacrificio a ese dios Moloc o a ese dios pagano como Moloc. Entonces empiezo a orar más al Señor para que el Señor me guíe. Y llego con la sorpresa de que hoy en día también se sigue haciendo ese sacrificio a ese dios Moloc. Hoy en día sigue siendo el mismo. Entonces llego a la conclusión en que hoy en día nada ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado. Los sacrificios a ese dios Moloc siguen siendo el mismo. La idolatría sigue siendo el mismo. Las fiestas paganas siguen siendo el mismo. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado hoy en día. Sino que hoy en día lo han modernizado. Y todas estas estatuas y toda la idolatría hoy en día cambian, lo han humanizado. Nada más. Nada ha cambiado. Pero detrás de eso, de esas fiestas paganas, o de esas costumbres o tradiciones que están detrás de ellos, se esconde algo. Se esconde algo. Y se esconden estos dioses paganos del Antiguo Testamento del libro, donde el pueblo de Israel se corrompían con esos dioses paganos. Y hoy en día sigue siendo el mismo, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Hoy en día siguen haciendo sacrificio a sus hijos a ese dios Moloc. El sacrificio no ha cambiado, siguen haciendo el sacrificio. Es por eso que el Señor me dice que vendría muerte sobre niños, que vendría muerte sobre jóvenes y adolescentes. Entonces, le pregunta al Señor: ¿pero por qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? Y el Señor dice: por cuanto han entregado a sus hijos a dioses paganos. Por cuanto han entregado a sus hijos a dioses paganos. Han hecho sacrificio a esos ídolos. Siguen haciendo sacrificio. Como por ejemplo hoy en día se acerca esta fiesta de Halloween o la fiesta de Navidad. Detrás de estas fiestas se esconden estos dioses paganos, como el dios Moloc y otros más. Se están escondiendo detrás de esos. Y es por eso que viene muerte sobre niños, escúchame. Viene muerte sobre adolescentes y viene muerte sobre jóvenes. Porque han hecho sacrificio. Han hecho sacrificio a esos dioses paganos. Hoy en día vivimos tiempos totalmente corrompidos. Vivimos tiempos totalmente de angustia, donde la maldad se ha multiplicado. Y en uno de los videos yo hablo de esto, que la maldad empezaría a multiplicarse, que
unos y otros empezarían a correr de aquí a para allá. Buscarían la palabra del Señor, las revelaciones del Señor. Y esto se está cumpliendo en el mundo entero. Hoy en día empieza a crecer hambre por la palabra. Hoy en día empiezan a ver quién está predicando la verdad. Y en el cual el Señor me decía que Él mismo derramaría un poder engañoso. Él mismo derramaría un poder engañoso. Por cuanto han desobedecido, por cuanto no creyeron a la verdad, Él mismo derramaría un poder engañoso. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 11, nos habla de eso, que Él mismo derramaría un poder engañoso, por cuanto no obedecieron a la verdad. Y hoy en día estamos viendo, personas están buscando la palabra del Señor, no saben, la maldad empieza a crecerse, la maldad empieza a crecer totalmente, se multiplica la maldad. Ya vemos en que el padre y la madre se están aborreciendo, en que los matrimonios empiezan a aborrecerse. Empezamos a ver en que los hijos empiezan a aborrecerse de sus madres, en que los hijos empiezan a aborrecerse de sus padres. Estamos viviendo ya tiempos finales. Vivimos tiempos finales, hermanos. Y la palabra del Señor nuevamente viene a mí y me dice: iglesia, es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar, iglesia. Es tiempo de clamar, iglesia. En el libro de Joel, en el capítulo 1 y en el verso 13 dice: cíñanse y lamenten, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Y la libación. Proclamen ayuno. Convoquen asamblea. Congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor, vuestro Dios. Y clamen al Señor. Ay del día, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El Señor nos está diciendo: clamen. Convoquen ayuno. Es momento de convocar ayuno. Es momento de clamar. Es momento de clamar por nuestra familia. Es momento de clamar por nuestros hermanos. Es momento de humillarnos delante del Señor. Porque la palabra que recibo es clama. Clama. Iglesia, clama. Clama porque estamos viviendo tiempos finales. Estamos en los días finales. Y el juicio del Señor se muestra en las naciones de la tierra. Porque Dios no está jugando. Dios no está jugando. El Señor decía: el cielo y la tierra pueden pasar, pero jamás su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero jamás su palabra. Ni una jota ni una tilde de esta palabra pasará. Ni una jota ni una tilde de esta palabra pasará. Tocad trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Profetas, es momento de tocar tambores. Es momento de hacer sonar el shofar. Es momento de tocar trompeta, porque la trompeta representa al profeta. Porque la trompeta representa al profeta y es momento de hacer sonar el shofar. Es momento de hacer sonar la trompeta en las naciones de la tierra y tocar tambores. Porque la palabra del Señor dice que se oye pregón de guerra. Se oye pregones de guerra en las naciones de la tierra. Y el Señor ha puesto oficio sobre gobiernos. El Señor ha puesto oficio sobre la iglesia. Iglesia, es tiempo de que clames. Es tiempo de que clames, porque la palabra que el Señor me entregaba es que clames, iglesia. Es momento de clamar, iglesia. Es momento de vestirnos de silicio. Es momento de convocar en ayuno ministros, pastores, profetas y apóstoles, evangelistas. Es momento de clamar. Clama.
Clama, porque eso es lo que el Señor dice. Clamemos. Es momento de clamar, porque el Señor me mostraba iglesias cerradas. El Señor me mostraba templos totalmente cerradas. Hace un año atrás, un 28 de octubre, el Señor me mostraba a través de un sueño que el plan del enemigo y el plan del enemigo era perseguir a la iglesia. El plan del diablo era perseguir a la iglesia, en el cual el Señor me mostraba. Muchos gobiernos se unían, muchos gobiernos se estaban juntando para hacer un decreto. Y cuando este decreto se firmaba, empezaba la persecución a la iglesia. Y la iglesia ya está siendo perseguido. La iglesia ya está siendo perseguido. Así es que es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Y el Señor dice a la iglesia en este momento: es momento de levantar altares en nuestras casas. Es momento de levantar altares en nuestras casas. Es momento de levantar altares en nuestras casas. Es momento de arreglar altares en nuestras casas y de clamar por misericordia. De clamar por misericordia. Porque ¿qué le ha pasado a la iglesia hoy en día? Está durmiendo y no ha sabido guiar a un pueblo. No ha sabido guiar a un pueblo, sino que de sus propias bocas salen mentira. Y no ha podido guiar a un pueblo hasta hoy. Y es por eso que el Señor está diciendo: clama, iglesia. Es momento de clamar, iglesia. Es momento de convocar en ayuno. Es momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Es momento de volvernos al camino de Dios. Es momento de arrepentirnos, porque el Señor lo está diciendo así. Es momento de convocar a asamblea y ayuno, porque muchos siguen profetizando de paz. Muchas iglesias siguen profetizando de bendición. Muchas iglesias siguen profetizando de prosperidad. Muchas iglesias siguen profetizando de abundancia. Donde otros ven bendición, yo veo miseria. Donde otros siguen profetizando de prosperidad, yo veo maldición. Donde otros siguen diciendo que en esta tierra hay paz, yo veo sombra de muerte en las naciones de la tierra. ¿Cómo puede haber paz cuando allá afuera están matando? ¿Cómo puede haber paz cuando las niñas son violadas? ¿Cómo puede haber paz cuando allá están persiguiendo a nuestros hermanos los cristianos? ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz cuando nos persiguen? ¿Cómo puede haber paz en este mundo lleno de maligno? ¿Cómo puede haber paz? En este mundo no hay paz. Eso es mentira del diablo. En este mundo no hay paz. Paz está en Cristo. Paz en este mundo no hay. Es por eso que la iglesia ha perdido el rumbo totalmente. Es momento de arrepentirse, iglesia. Naciones de la tierra, gobiernos, es momento de arrepentirse. Es momento de que te arrepientas, Perú, porque hay una profecía para ti, Perú. Escúchame, Perú. Escúchame, Perú. En este país están acostumbrados a matar. En este país están acostumbrados a meter preso a los inocentes. En este país los verdaderos ladrones no están en las calles. En este país los verdaderos ladrones están en los gobiernos. Y los verdaderos ladrones están libres. Pero Dios está diciendo: iglesia de Perú, clama por este país. Iglesia de Dios, clama por este país, porque vienen días difíciles para Perú. El Señor tiene planes en este país. El Señor tiene planes en este país, porque quiere levantar un avivamiento en este país. Pero si tú no clamas, iglesia de Perú, no va a suceder. Porque el Señor me mostraba cuando en este país iba a pasar un terremoto este año. El terremoto que ha pasado ya en Arequipa es un terremoto, simplemente un terremoto pasajero, hay que decirlo.
Ese no era el terremoto que aquí iba a pasar era grande. El terremoto en este país que iba a pasar, porque yo vi olas que se levantaban a 4 a 5 metros de altura, que querían sepultar a ciudades. Un terremoto tan grande, porque el Señor eso es lo que me mostraba. Pero la iglesia del Señor, como me mostraba, aquí en este país de Perú, como muchos cristianos subían a los cerros a clamar al Señor. Muchos cristianos subían a los cerros a clamar por misericordia, y el Señor me dijo: yo he reservado aquel terremoto por misericordia de estos hombres que están clamando. Porque el Señor lo hace por lo poco, no lo hace por la multitud. Es por eso, iglesia, es tiempo de que clames por este país, porque el Señor quiere hacer algo en este país. Porque los gobiernos están llenos de corrupción. El gobierno está lleno de maldad, porque ahí está reinando un demonio. Y es momento de que clames por este país. Es momento de que clames en este país. Están acostumbrados a matar. Están acostumbrados a matar a sangres inocentes. En este país matan y no hay justicia. Y el pueblo de Dios está clamando por justicia. No va a haber paz en este país si tú no clamas. No va a haber paz en este país si tú no clamas, porque el Señor me mostraba muerte en este país. Iglesia de Perú, es tiempo de que clames. Es tiempo de que clames. Porque anteriormente el terrorismo se disfrazaba de policía y de militares. Hoy en día ya no se disfrazan. Hoy en día los militares y los policías se están matando. Anteriormente aquellos terroristas se vestían de policía y de militares, pero hoy en día no. Hoy en día los policías mismos, los militares mismos están matando al pueblo. Es por eso que el Señor me mostraba y me llevaba al libro de Génesis. Entonces, cuando Caín mató a Abel, el Señor le preguntó a Caín, le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió y le dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces el Señor le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí. Escúchame, gobierno. Escúchame, Congreso de la República. El Señor está diciendo: la sangre de los 51 muertos de este país clama al Señor. En este país es tiempo de clamar. Es tiempo de convertirnos al camino de Dios. Porque el Señor está mirando a este país. Y Dios está levantando a un profeta para demandar todas las atrocidades en este país. Porque en este país matan. Y están libres los asesinos. En este país están libres los verdaderos delincuentes. Vive Dios en cuya presencia estoy. Y que el Santo de Israel va a empezar a juzgar en esta nación. Porque Dios va a poner juicio sobre el gobierno. El Señor va a poner juicio sobre el Congreso de la República. El Señor va a poner juicio sobre los magistrados. El Señor va a poner juicio sobre la fiscalía. El Señor va a poner juicio sobre los jueces corruptos. Porque vive Dios en cuya presencia estoy. Escúchame, gobierno. Escúchame, es tiempo de arrepentirte, porque el Señor ha visto en este país las atrocidades que se está cometiendo. Y la sangre de estos inocentes clama. La sangre de estos muertos, de los 51 muertos. Y no solo de los 51 muertos, sino la sangre de los 69,000 muertos que hubo en el terrorismo está clamando el Señor. Y Dios no se ha olvidado de eso. Dios no se ha olvidado. Perú clama. Iglesia de Perú clama. ¿Sabes por qué la capital de Lima está pasando eso? ¿Sabes por qué hay extorsiones? Porque tú diste a tus hermanos la espalda. Tú le diste la espalda a tus hermanos cuando hacían la marcha. Cuando se levantaron por la justicia de esos almas de los 51 muertos. Tú le diste la espalda. Y en este país, aquí en Lima, en la ciudad, va a haber muerte, escúchame. Va a haber muerte por cuanto tú diste la espalda. Por cuanto tú le diste la espalda a esos campesinos que venían a hacer la marcha en este país. Escúchame, Perú. Escúchame, iglesia de Perú, clama. Clama por este país porque Dios quiere hacer algo grande en este país.
Dios quiere hacer algo grande en este país. Dios quiere hacer algo grande en este país. Es momento, Iglesia de Perú, clama por este país. Es momento de que clames por este país. Dios quiere levantar en este país verdaderos adoradores. Pero si tú no clamas en este país el diablo se lo quiere llevar. Iglesia de Perú, clama por este país. Iglesia de Perú, clama por este país. Porque la delincuencia está dentro del gobierno. La delincuencia está en los gobiernos. La delincuencia está en los militares. Porque este país lo han vendido los mismos militares. Y la policía corrupta sigue aquí en este país. Y acá hay un profeta que va a demandar al Señor todas estas atrocidades. Vive Dios en cuya presencia estoy. Vive Dios en cuya presencia estoy, que Él es justo y que Él juzga conforme al juicio verdadero. Porque yo veo a muchos magistrados presos. Yo veo a muchos corruptos que van a ir presos. Porque vive Dios en cuya presencia estoy. Que 2025 va a empezar todo eso. El juicio del Señor se va a mostrar en este país. Vive Dios en cuya presencia estoy. Que Dios en el 2025 hará cosas grandes en este país. Pero tienes que clamar, Perú. Tienes que clamar, Perú. Tienes que clamar, Perú. Y voy a volver a repetir. ¿Sabes por qué la capital de Lima está pasando eso? ¿Sabe por qué la capital de Lima está pasando aquellas extorsiones o aquel asesinato? Porque dio la espalda a sus hermanos, a los provincianos. Se burlaban diciendo cholos. Se burlaban. Pero Dios está pagando. Dios es grande en misericordia. Iglesia de Perú clama. Iglesia de Perú clama. Porque van a empezar a erupcionar volcanes. En las naciones de la tierra va a haber lluvias torrenciales más fuertes, donde ciudades serán sepultados, donde el calentamiento global será más fuerte de lo debido. Oh, santo es el Señor. Veo totalmente ciudades sepultados. Veo hombres clamando. Veo niñas y niños gimiendo. Oh, santo es el que está juzgando. Bendito sea el Señor, escúchame. 2025 van a ver el juicio verdadero de Cristo. Y el 2026 van a haber apagones. 2026 va a haber apagones. En el 2026 va a empezar los apagones. Escúchame. Vive Dios en cuya presencia estoy. Escúchame. Escúchame, gobiernos. Escúcheme, naciones de la tierra. Es tiempo de clamar. Perú clama. Perú clama. Clama. Iglesia de Perú clama. Es tiempo de clamar. Porque este país está sangrando. Y la sangre de los muertos clama al Señor. Porque este país ha sufrido demasiada violencia. Este país ha sufrido demasiada corrupción. Y Dios va a hacer juicio verdadero. Porque Dios es el que juzga con juicio verdadero. Es tiempo de clamar, Perú. Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar, naciones de la tierra. Es tiempo de clamar, gobiernos, porque viene juicio sobre gobiernos. Y no solo viene juicio sobre gobiernos. Viene juicio sobre los que destruyen. Viene juicio sobre aquellos brujos. Porque Dios ya se cansó de tanta maldad en este mundo. Lleno de maligno. Lleno de corrupción. Pero vive Dios, que juzga a las naciones de la tierra. La palabra del Señor dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues a la oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y en el verso 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate.
porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tarde como al principio. Es momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Es momento de convertirnos. Es momento de volver a la raíz verdadera del Evangelio, porque aquí está la verdad. Y la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es que, hermanos, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Es momento de volvernos. Es momento de volvernos. Compartan este video, hermanos, porque vienen días difíciles, en el cual el Señor me dice: cuando profetices, ya no quiero que profetices que Cristo viene, sino quiero que ahora profetices y digas: el tiempo ya no será más. El tiempo ya no será más. El tiempo ya no será más. Bendiciones, hermanos, y que Dios los bendiga. Compartan este video. Bendiciones.